Sean bienvenidos cada uno de ustedes a su canal La Voz de Esperanza, Costa Rica. Yo soy el pastor Sergio López y a través de la Escuela Bíblica Ministerial estamos compartiendo este curso de predicación. Ya llegamos, gracias a Dios y el apoyo de cada uno de ustedes, a la lección número 9 y en esta oportunidad vamos a compartirles la eficacia del sermón. Sé que muchos me han pedido eh, que pueda compartirles bosquejos y cómo hacer sermones, pero creo muy importante sentar las bases y los fundamentos para que podamos tener claro algunos principios y posteriormente ya entrar directamente en el tema de cómo hacer bosquejos y cómo preparar un sermón, porque antes hay algunos otros elementos que son muy importantes para el desarrollo de un predicador como tal y de una predicación bíblica. Así es que vamos a compartir en esta oportunidad algunos aspectos muy generales acerca de la eficacia del sermón. Ya hemos hablado en otras oportunidades y particularmente en este curso que es importante el mensajero y es importante también el mensaje. Entonces debemos tener claro cómo unirlos y estar siempre alineados a la palabra de Dios para que sea importante la vida del predicador y también el mensaje a nivel doctrinal que se puede compartir. Durante algún tiempo yo creo que estuvimos un poco desfasados en ese tema y se le da mucha importancia a la doctrina y descuidamos la parte personal, ministerial, hasta familiar del predicador y eso trajo evidentemente muchas consecuencias. Y en otra oportunidad, en una época también fue todo lo contrario, que no importaba cuánto supiera el predicador de Biblia, lo más importante es que estuviera sometido al Señor. Y creo que ambas posiciones pues tienen muchas debilidades. Lo más importante es estar claros del llamado de Dios, de una preparación correcta y de vivir una vida recta y íntegra delante de Dios y también delante de las personas. Así es que es muy importante los dos temas y por eso hemos estado invirtiendo eh, todo este material previo antes de entrar en el tema propiamente dicho de cómo preparar sermones y cómo hacer bosquejos bíblicos para una predicación o una enseñanza bíblica. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, el trabajo del heraldo de Jesucristo es persuadir a sus oyentes. Eso sí, no debe confundirse con el hecho de que cualquier predicador tenga la capacidad innata de poder convencer a las personas acerca de una decisión que deben tomar acerca del mensaje de Jesucristo. Esa tarea es exclusiva del Espíritu Santo de Dios. Pero si nosotros como predicadores, como comunicadores del Evangelio, como los que compartimos un mensaje de la palabra de Dios, somos responsables de provocar, de animar en cada uno de los oyentes cómo eh, ellos se sientan animados a tomar una decisión con respecto al mensaje que están escuchando. Ok. Existen varios elementos alrededor de un sermón eficaz que son muy importantes. Unos son internos y otros son externos que no muchas veces se toma en cuenta. Hemos hablado de la idoneidad, del llamado de Dios, hemos hablado de la preparación personal, de la ministerial, de la oración, de la escogencia de un texto oportuno, de cómo meditar en la palabra de Dios, cómo hacer un estudio pertinente y también cómo exponer un mensaje. Esos son elementos muy básicos que se necesitan para poder eh, compartir un mensaje de la palabra de Dios y son elementos que
Ya unos los hemos compartido y otros los veremos en las próximas semanas. Que por cierto, me han preguntado cuánto tiempo va a, a durar este curso. Les he explicado que como es el primer módulo y es un curso meramente básico, entonces calculo yo que estamos hablando de 2 o 3, a lo sumo 4 lecciones más para este primer módulo. En realidad no estoy seguro si vamos a grabar bajo esta modalidad el curso en su segundo módulo, pero ya oraremos al respecto y tomaremos alguna decisión que oportunamente se les va a comunicar en el canal. Bien, hoy vamos a estudiar básicamente los hábitos que el predicador cristiano debe tener eh, necesariamente, indispensablemente y vital para el buen ejercicio de ese llamado que ha recibido de parte del Señor. Bien, entre sus buenos hábitos, y a veces parece que se olvida esos detalles, son muy importantes, está número uno, la preparación personal. Aquí, por lo menos quiero hablarle de 3 elementos. Uno es el aspecto físico, que de hecho la apariencia física, la manera de conducirse, las expresiones, el tono de voz, la vestimenta, todo eso evidentemente es muy importante porque no debemos olvidar que estamos representando al reino de los cielos, a Jesucristo, y que entonces debemos ser muy conscientes de, de que en esa tarea que tenemos como embajadores del reino de Dios, pues estamos eh, obligados, si se quiere el término, a actuar bajo los términos que ya están establecidos en la palabra del Señor. Ok, entonces muy importante la preparación personal en el aspecto físico, pero también el aspecto emocional es muy importante. Les he hablado en otras oportunidades que conozco predicadores y ministros, incluso pastores, que tienen muchos dones, capacidades, muchos talentos eh, para hacer muchas cosas en el ministerio, pero lamentablemente tienen algunos desfases a nivel emocional, con el carácter, con la conducta, con el comportamiento, con la falta de tolerancia, eh, la falta de misericordia muchas veces, con el juzgar a priori. Todas estas cosas son muy importantes porque cuando hablamos de un predicador no solo debe prepararse físicamente, también debe prepararse mentalmente. Entonces, yo, la verdad, en mi experiencia he visto muchos predicadores que parece que tienen algún problema emocional, algún problema en su casa y cuando llegan a compartir el mensaje, usted rápidamente puede percibir sin tener un don de discernimiento muy desarrollado que algo sucedió en esa convivencia familiar y lamentablemente el predicador llegó indispuesto. Entonces, con esa predisposición, pues es muy fácil emitir juicios equivocados eh, y de alguna manera estar a la defensiva. Y las personas, por supuesto, que están escuchando el mensaje, pues no van a ser muy edificadas por alguien en estas condiciones. Y el otro aspecto en la preparación tiene que ver con el aspecto doctrinal, que también hemos estado compartiéndolo aquí a través del canal, a través del grupo que también que tengo de hombres a nivel internacional. Hemos compartido muchos mensajes a nivel de doctrina para que usted pueda nutrirse y tener bastantes elementos para poder aprender más de la palabra del Señor. Muy bien, vamos a hablar un poquito del aspecto físico. Evidentemente, lo vital, lo necesario es cuidar la salud. Nosotros como predicadores e incluso como hombres de fe, no podemos entender mal el don de la fe. Debemos cuidar nuestra salud para no enfermarnos, para evidentemente tener más fortaleza, más energía,
para cumplir todos los compromisos que el ministerio evidentemente nos impone. Así es que no es de recibo que muchos predicadores no cuiden su salud y después quieran casi que obligar al Señor a curarlos solo para que ellos puedan cumplir con todos sus compromisos. Aquí me parece que la fe no obra de manera irresponsable. Así es que todos estos asuntos hay que cultivarlos, hay que mantenerlos y evidentemente todo lo más necesario, una buena alimentación, un poco de ejercicio, buen descanso, el tener eh, una mente sana y equilibrada, pues todo esto va a ayudar a que el predicador pueda ejercer su ministerio de una manera más transparente, más sincera y por supuesto más efectiva. Ok, entonces es muy importante que es lo que nosotros estamos reflejando eh, a nivel, a nivel personal en aquellas personas que están escuchando el mensaje de la palabra que estamos compartiendo. Y a nivel emocional, por supuesto, estamos hablando del carácter, de la personalidad. Así es que yo creo que es muy importante que el predicador se pueda mostrar genuino, transparente, y que su personalidad evidentemente esté marcada por el respeto hacia los demás. Digo esto porque he encontrado muchas oportunidades, algunos predicadores que casi que tratan de imponer eh, su fe, su creencia, su manera de entender la palabra de Dios y el cristianismo en general casi que impuesto a los demás. Y me parece que esa actitud no es coherente con lo que la palabra del Señor nos enseña. Ok. Y en el aspecto doctrinal, por supuesto que no se espera menos de alguien que pueda prepararse a conciencia. Un buen consejo que les doy es que siempre los predicadores inviertan tiempo en oración, en ayuno, en estudio de la palabra de Dios sin importar si les corresponde cumplir con un compromiso en la iglesia local o en cualquier otra parte o a nivel virtual. Siempre es muy importante que los predicadores estén listos para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios ante muchos imprevistos que sabemos pueden presentarse en cualquier momento. Lo que sí no es bien visto es que no haya una preparación previa en lo emocional, en lo espiritual, en lo doctrinal, y que el predicador trate de llenar vacíos en el púlpito o con el grupo que esté compartiendo, simplemente porque no hubo una preparación a conciencia. Y me parece que eso es muy, muy importante de realizar, porque tiene que cultivar una vida espiritual al margen de si predica una vez a la semana o 4 veces a la semana. Eso es muy importante entender. Y a nivel de doctrina me parece que lo más importante es comprender el mensaje original que el autor sagrado quiso dar en un texto muy específico. Recuerden que ya les di un par de temas acerca de interpretación bíblica. Aquí en el canal puede usted encontrar la primera y la segunda parte. Allí les doy algunos consejos de cómo interpretar la palabra de Dios. Así es que puede ir y escucharlo y tomar notas y hacer su propio estudio personal. Pero lo que siempre se espera es que el predicador sea capaz de entender los principios bíblicos, aplicarlos correctamente y por otro lado, explicarlos de la manera más sencilla posible, pensando en un auditorio mucho más amplio que si hay iletrados, si hay académicos, el mensaje debe ser relevante, importante y comprensible para todos los que están escuchando. Entonces, esa es un desafío que todos tenemos. En un texto clave en esto de la preparación personal, emocional y también ministerial, es el que les he compartido en otras oportunidades en el curso y es la primera carta de Timoteo. Buscaron la palabra del Señor y está en el capítulo 4 y el verso 16, un texto bastante conocido, pero que a mi juicio no es tan fácil de
de vivir, de practicar. Dice así, leemos en nombre del Padre, en nombre del Hijo y la comunión del Espíritu Santo de Dios. Ten cuidado de ti mismo. Esa es la primera advertencia. Y luego de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Así es que es muy importante tener claro cómo nosotros como predicadores y como cristianos en general, cualquier otro llamado que tenga alguna persona, debe tener cuidado de sí mismo, de su vida espiritual, de todo lo que le rodea. Y me parece que este texto se ha invertido muchas veces. A las personas se les está enseñando a cómo aprender sana doctrina o cómo por lo menos preocuparse por la sana doctrina, pero no se les está enseñando de una manera integral, de manera que los predicadores, los ministros, los pastores, eh, ellos puedan realmente estar conscientes de la responsabilidad que tienen sobre sí mismos. El mensaje nunca será efectivo ni relevante para las personas si no hay una preparación personal previa, porque entonces yo creo que es fácil darse cuenta cuando alguien está predicando y usted simplemente siente que algo no está bien con aquella persona. Eh, Algunas veces las personas pierden credibilidad, a veces no son tan honestas consigo mismas. Entonces es muy importante que todo esto se pueda revisar siempre. Tan importante es el mensajero como el mensaje, pero antes de la doctrina, el predicador debe velar por cultivar una vida espiritual que sea sana, equilibrada, una vida de integridad, de santidad, de sometimiento a Dios, eh, teniendo ese temor reverente hacia el Señor y luego preocuparse por estudiar el asunto de la doctrina. Pero cuando separamos estos dos elementos, entonces entramos en terrenos bastante, diría yo, bastante peligrosos, porque de ahí es donde han venido muchas caídas en algunos ministros, porque fallan en uno de los dos temas. Y los dos son importantes y se deben llevar de la mano y, y se debe tener el sumo cuidado para que todo esto funcione, sobre todo porque estamos hablando que afectamos directamente a las personas con lo que enseñamos, directa o indirectamente, o edificamos a las personas o simplemente eh, van a encontrar tropiezo. Así es que esto es muy importante que lo tengamos en claro. Así es que el comportamiento, la santidad del predicador, tanto dentro como fuera de su casa, debe ser un asunto de mucha importancia. Ok. El segundo hábito que es muy importante en un sermón es la preparación como tal del sermón. Y vamos a entrar en algunos detalles. Yo sé que muchas personas dependen mucho de sus notas, de sus escritos. Algunas veces son demasiado extensos, entonces las personas tienden a confundirse y también no son capaces a veces de ordenarse en cómo preparar todo un mensaje. Otras personas apelan más a su buena memoria y entonces no hacen uso de ninguna de sus notas y lamentablemente si hay un imprevisto, una interrupción inesperada, entonces de pronto se puede perder el hilo de aquel mensaje que se estaba compartiendo. Entonces es muy importante que esto lo tengamos claro. No se trata tampoco de aprender un sermón de memoria y luego llegar y tratar de recordarlo y compartirlo. Se trata de que seamos más genuinos, más naturales y que podamos compartir el mensaje con eh, la naturalidad que se espera de alguien que previamente ya ha tenido tiempo con el Señor y tiempo con la palabra. Entonces esto le va a ayudar mucho en unas notas cortas al predicador
sobre todo con los textos bíblicos que va a compartir, sobre todo si hay un corte de energía eléctrica, un imprevisto, una interrupción o cualquier otra eh, emergencia que pueda surgir en, en el proceso. Es que es muy importante también orar para pedirle al Señor su guía, porque yo creo que es muy importante que las personas que van a predicar siempre estén preguntándole al Señor cuál es la necesidad interior del pueblo, los que van a escuchar, de los que van a asistir. Algunas veces, algunas personas cambian un mensaje porque pronto encontraron a alguien allí que quizás no era creyente, entonces pensaron que lo más prudente sería eh, cambiar el mensaje y quizás llevarlo en la dirección evangelística, pero me parece que eh, nosotros no podemos como conocer a ciencia cierta el mover del Espíritu Santo convenciendo a las personas. Entonces, si alguien de pronto se tomó tiempo para preguntarle al Señor qué tema quería compartir para un grupo, para una iglesia, eso me parece muy importante y me parece que eh, pocas veces ha pasado que uno necesita cambiar sobre la marcha, pero se espera que las personas estén preparadas para compartir lo que ya Dios les ha confirmado y de acuerdo a la necesidad de cada una de las personas, porque al final solo Dios conoce el pensamiento, el corazón, las intenciones y todo lo que las personas necesitan a nivel espiritual para ser edificadas. Entonces, orar por un mensaje y por las personas que van a escuchar el mensaje, yo creo que es uno de los hábitos menos practicados en estos tiempos modernos. Y me parece que podemos llegar ahí de una manera muy sencilla. Vamos a leer también Efesios capítulo 6 y vamos a estar compartiendo el verso 19 y el verso 20 que dice así, aquí está orando Pablo, dice, oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Así es que este buen hábito me parece muy importante y creo que cada predicador haría bien, cada pastor, cada evangelista, cada maestro y cualquiera que esté empezando o ya tenga mucha experiencia, haría bien siempre en pedir ayuda a los hermanos en la fe para que oren por esa persona, para que Dios evidentemente pueda usarle, para que Dios le pueda guiar, le pueda fortalecer y también para que el Espíritu Santo pueda usar la vida de esa persona para edificación de los demás. Y me parece que esto a veces puede estar lleno de orgullo y de otras malas actitudes de algunas personas que no consideran necesario. Pero imagínense si consideramos la vida del apóstol Pablo. Después de Jesús no hubo persona más influyente, y creo que no lo habrá tampoco, como el apóstol Pablo, un hombre muy docto en las Sagradas Escrituras, un hombre muy influyente en el ministerio. eh, en fin, podemos decir muchas cosas del apóstol Pablo. Y mire, con la humildad con la que él le pide a la iglesia, él estaba preso en la cárcel por causa del evangelio, y él les dice a ellos, oren por mí para que yo pueda hablar con de nuevo la palabra del Señor. Pero cuando él escribió eso y cuando dijo eso y cuando pidió esa oración, ya era un hombre bastante maduro, de mucha experiencia, eh, pero no desaprovechó la oportunidad de estar en la cárcel y predicarle a todos aquellos que tenía a su alrededor y a quienes también le visitaban. Así es que esta actitud de humildad yo creo que deberíamos tenerla todos nosotros los que de alguna manera estamos involucrados en,
en compartir el mensaje de la palabra del Señor. Así es que nos haría muy bien si le pedimos a la gente que nos ayude y el Señor nos fortalezca por esos medios. El hábito número 3 de un predicador para poder compartir un sermón eficaz es la preparación para la comunicación. Pocas veces pensamos en que el predicador es un instrumento de Dios, sobre todo si pensamos que en su voz es el instrumento que Dios usa. Y eso requiere una buena comunicación, ser naturales, estar convencidos, el actuar con sinceridad, eh, porque de pronto el mensaje puede tener un buen contenido, pero si el predicador no tiene todos estos elementos, puede resultar contraproducente. Es decir, un buen mensaje, y esto lo he visto mucho, lamentablemente, a nivel presencial y a nivel virtual, eh, de predicadores que son extremadamente ruidosos, son estridentes. Y yo la verdad puedo hacer que el mensaje que esté compartiendo una persona así sea relevante, sea importante, hasta que sea bíblico. Hasta puede hacer que le esté enseñando eh, a uno cosas importantes acerca de algún tema de la palabra de Dios. Pero solo el hecho de estar escuchando a aquella persona, aquel predicador gritar, ya como que uno entra en un modo rechazo, ¿verdad? Es bastante complicado eh, lidiar con estos asuntos, como también cuando hay que lidiar con una música muy fuerte, digamos, en la iglesia, en alguna actividad específica, en donde los instrumentos se escuchan más alto que la voz de los que están cantando. Y todas esas cosas parecieran no ser tan importantes. Sin embargo, cuando sumamos todos los elementos alrededor de la preparación de un sermón, nos vamos a dar cuenta que eso sí es bastante importante. Así es que eh, yo creo que Dios no nos ha quitado a cada uno de nosotros, a los que nos ha llamado a predicar, nuestra personalidad. Yo, por ejemplo, aunque quisiera, no puedo predicar como mi esposa, no puedo enseñar como ella, no tengo algunas capacidades que ella tiene. Entonces, Dios nos usa de maneras diferentes a todos, pero hay cosas de sentido común que simplemente se deben cambiar para que el mensaje sea más fluido, más importante, más comprensible. Y de alguna manera creo que también eh, las personas que nos están escuchando deben sentirse respetadas. Me parece que cuando alguien está eh, pegando, decimos aquí en Costa Rica, cuatro gritos durante una hora, casi que quedan difónicos. Entonces uno se da cuenta que realmente llamó la atención por esa razón. Y quizás si le preguntáramos a la gente qué fue lo que aprendió, qué fue lo que más le quedó en su mente o en su memoria, posiblemente vamos a tener algunos problemas para poder recordar este tipo de cosas. Entonces, es muy importante también el uso de las palabras. Yo me acuerdo hace algunos años cuando mi esposa y yo fuimos a Nicaragua a un par de viajes misioneros y recuerdo que yo estaba con aquella preocupación porque sabíamos que posiblemente nos iba a tocar enseñar en muchos lugares y dar muchas charlas y cursos y muchas predicaciones y enseñanzas. Y yo estaba con aquella idea del uso de las palabras y tenía una preocupación interna por pensar, ¿y qué tal si digo una palabra que en Costa Rica tal vez es bastante común, pero que en otro país pues tenga un significado completamente distinto?
Entonces, imagínense que el uso de las palabras son muy importantes porque aquí en Costa Rica, me imagino como en muchas partes del mundo, los miembros de las iglesias son de diferentes nacionalidades, de diferente cultura, y entonces el predicador también debe acostumbrarse a tener cierto respeto por eh, la cultura en la que se está desarrollando, ¿verdad? Entonces es muy importante que esto sirva de lección. 1 Corintios 14, 19 es un texto que quiero que repasemos. Dice el apóstol Pablo, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10.000 palabras en lengua extraña. Yo sé que estamos hablando aquí de un contexto un poquito diferente. El apóstol Pablo está diciendo que prefiere hablar en un idioma comprensible para todos que hablar en un idioma extraño que la gente no pueda entender. De la misma manera, el principio general para mí es el mismo. No ganamos nada como predicadores si eh, de pronto hablamos muchos términos técnicos y teológicos que muchas personas no puedan entender. Al final el mensaje no va a llegar a esas personas y en alguna medida se va a perder en el camino. Así es que es muy importante que eh, seamos comprensibles en nuestra forma de comunicarnos. Incluso los ademanes son muy importantes. Las personas están viendo todas esas cosas. Yo he visto personas desde el púlpito casi que golpear el púlpito, golpear la Biblia solo para tratar de explicar algo. Y me parece que es innecesario y irrespetuoso hacer eso, porque no, no se espera de alguien que de pronto ha tomado tiempo para estudiar y que representa a Cristo y que quiere compartir y edificar la iglesia. Bien, avanzamos. El hábito número 4 que un predicador debe tener para un sermón eficaz es la preparación del entorno. Esto a mí me parece muy importante porque me parece que algunas personas tampoco le han dado importancia a esto. Yo he estado en iglesias donde hace un calor extremo y vieran, amados hermanos, qué complicado es para uno predicar en esas condiciones. No hay buena ventilación. Qué complicado para los que están escuchando porque se sienten incómodos, no prestan mucha atención. Entonces, ese factor, y si no hay buena iluminación, si no hay buena acústica, todos estos terminan siendo grandes distractores de un mensaje. Y nosotros debemos evitar a toda costa que eso nos impida compartir un mensaje como debe ser. A veces también el que no desentona no es el predicador, sino el ministerio de alabanza. Eh, Tal vez no hay buenos instrumentos, el micrófono falla, en fin, pueden ser muchos elementos que estén interviniendo en un mensaje determinado y nosotros debemos siempre prepararnos para que todo esto pueda funcionar de una manera adecuada. Por eso, no se espera que alguien llegue 5 minutos antes del servicio de adoración para empezar a ver si todos los detalles están realmente eh, instalados, si todo está en orden. Se espera que eso se planifique en una reunión y que evidentemente todos sepan qué hacer, cómo hacer las cosas, a quién le corresponde, cómo se distribuyen las funciones y todos hagan su mejor trabajo con excelencia para el Señor. Entonces es muy importante que todas estas cosas se tomen en cuenta a la hora de preparar un sermón. Entonces es indispensable. Yo, por ejemplo, con mi esposa, por lo menos cuando me correspondía a mí, ya los de alabanza, ya el que iba a presidir el culto en esa oportunidad, muchos ya sabían el tema. Yo acostumbro, y ustedes saben, dar temas en cadena. Entonces ya conocían el tema, entonces las canciones, la lectura pública de las escrituras,
unas palabras de ánimo, eh, la predicación, el escenario, incluso todo debía estar acorde con el tema del mensaje. Entonces era muy importante porque las personas ya eh, podían reafirmar los conceptos que se iban a compartir ese día en la congregación. Esto, por supuesto, no es una norma, no es una regla. A nosotros, como pastores, nos ha funcionado bien y es un tema que usted puede considerar si realmente a usted le puede funcionar o no en su iglesia. Y el otro asunto también a nivel de organización que mi esposa y yo siempre hemos conversado es que no nos gusta cuando antes del sermón empiezan a dar una lista de anuncios. Y me parece que para eso está el boletín de la iglesia o un anuncio ahí que puedan poner a la entrada. Y si es del caso, al final que den todos los anuncios que son importantes para la iglesia, para la comunidad, para la organización y el buen desarrollo de la iglesia. Pero me parece que se pierde mucho de ese eh, ambiente espiritual que se requiere para que las personas estén involucradas en ese momento, en la presencia del Señor, enfocados en lo que realmente llegaron a hacer, que fue adorar a Dios, la comunión con los hermanos y ser edificados por medio de la palabra de Dios. Entonces, estos temas son sencillos, muy prácticos, pero creo que nos puede ayudar a todos para tener mejores servicios al Señor con más calidad, más excelencia y sobre todo con más organización. 1 Corintios 14:40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Ese parece que es un principio bíblico muy importante que todos debemos recordar. 1 Corintios 14:26. Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro cantará, contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. Así es que es muy importante que haya orden en estos temas. Así es que como habrán notado, amados hermanos, no es solo preparar un sermón y llegar y compartirlo y se acabó. Hay una preparación previa a nivel espiritual, emocional, físico, a nivel doctrinal, a nivel de organización, de iglesia, que si somos responsables, creo que entonces daríamos un mejor servicio a Dios, a los demás, porque no estaríamos supeditados a tantos faltas de planificación y tanta informalidad que muchas veces es muy difícil de corregir. Así es que espero que estos consejos les pueda ayudar en esta oportunidad. Gracias por escucharnos. La próxima semana continuaremos con el curso de predicación, la lección número 10, si Dios lo permite. Este es su canal La Voz de Esperanza, desde donde me despido aquí en Costa Rica. Y esta es la Escuela Bíblica Ministerial. Gracias a todos por vernos, por escucharnos. Por favor, comparta todos nuestros programas. Gracias a todos por el apoyo que siempre nos han brindado a cada uno de nosotros. Un abrazo a la distancia para todos. Se despide de ustedes el pastor Sergio López desde Costa Rica. Esperamos que haya disfrutado nuestro programa. No olvide suscribirse a nuestro canal La Voz de Esperanza Costa Rica y compartir nuestros videos. Gracias por escucharnos. Dios les bendiga.